Bueno, en primer lugar, buenos días o tardes. No sé cómo va a ir esto, pero luego nos van a dar un aperitivo. Supongo que después del aperitivo serán tarde, así que ahora, buenos días. Como todos somos de Valdepeñas, y esto no es Nueva York, afortunadamente, y nos conocemos todos, creo que vais a creeros que yo os agradezca personalmente que a esta hora de un día, pero así son los ministros y ministras, pues en un día laborable hayáis tenido la deferencia de acompañarnos y que el salón se haya quedado pequeño. Voy a hacer dos valoraciones, que una me lo va la compañera Isabel a disculpar, ¿no?, para presentaros a los compañeros ministros y ministras que hoy nos acompañan, ¿no? Isabel fue alcaldesa de Puerto Llano cuando yo ya llevaba de alcalde 16 años, creo, y me pidió algunos consejos que yo con toda gratitud le di. La sorpresa fue que casi 48 horas después de que supuestamente yo le enseñara lo que tenía que ser una alcaldesa, pero la hizo ministra ella en vez de a mí. Pero visto el resultado que ha tenido la ministra del ramo, que es quien gobierna todos los ayuntamientos de España, la verdad es que Pedro acertó. Y la segunda consideración que os quiero hacer es que esto no es necesariamente un meeting, queremos interactuar y hablar, pero estamos en campaña, hay dos ministros, ministras y también hay un alcalde. Así que esto podría ser un meeting, y como es un meeting podemos mentir. Claro, la diferencia para poder mentir en un meeting es que el auditorium, además de ser auditorium, sea imbécil y no sepa distinguir quién le mandó una carta que costó más la carta y el sello diciendo que le subía la pensión el 0,25 y quién no ha mandado carta pero se han subido las pensiones en un 8,5%. Entonces, aquí mentir cuando estamos jugando con un recurso humano que, por cierto, eso no os obliga a votar al PSOE, no, ni eso es un regalo, no. Ese es el derecho que os habéis ganado durante muchísimos años de vuestra vida, trabajando, y que hoy, lógicamente, tenéis el derecho, no la prebenda, el derecho de tener una pensión digna de acuerdo a los niveles de vida. Y si la vida sube un 8%, las pensiones, a partir de ahora, salvo que deroguen la ley, pues van a subir un 8%, y si la vida sube un 2, pues va a subir un 2, y si la vida sube un 10, pues subirá un 10. Ese es un derecho que se ha consolidado en esta legislatura y que espero no haya gobierno con bemoles a derogarlo. Pero somos manchegos, nuestro libro de cama es el Quijote, y ya sabéis lo que le dijo Alonso Quijano Sancho: cosas verieres, amigo Sancho. Yo, como estoy al borde de la jubilación, que ya que tengo aquí al ministro del ramo le voy a preguntar cómo va lo mío, yo quiero un gobierno que no me derogue eso por la cuenta que me tiene. Así es que yo voy a votar con todo el interés del mundo, que no con el corazón y la ideología. Bien, dicho esto, que yo estoy aquí para la foto, habéis venido a ver a los ministros y a la ministra, que yo agradezco que nos acompañen, y os digo humildemente una cosa, y como os decía que esto no es Nueva York y nos conocemos todos, esto no es mentira, porque los políticos decimos tantas mentiras que cuando decimos la verdad tampoco nos creéis. Esto es verdad, como el chiste de los garbanzos. Hoy tenemos aquí al hombre que posiblemente más sabe en este país de cómo consolidar las pensiones y los derechos sociales de los ciudadanos. Compañero Escrivá, Isabel, muchas gracias por acompañarnos. Tuya es la palabra. Muchas gracias, querido alcalde. Y enhorabuena al pueblo de Valdepeñas por haber revalidado la confianza en su alcalde, que es un magnífico alcalde, que es maestro de alcaldes y que ha transformado tanto esta ciudad. Y eso es lo que yo vengo a pediros. Antes de dar la palabra a mi compañero, al ministro de las pensiones, como se le conoce popularmente, al ministro Escrivá,
Estuve aquí el otro día en la bodega vinícola de Valdepeñas y la verdad es que yo creo que no ha habido cita electoral en la que no haya pasado por Valdepeñas y otras citas, porque esta ciudad, la ciudad del vino, es una de las grandes ciudades de nuestra provincia de la que nos sentimos orgullosos y orgullosas los socialistas. Y yo entendía que en una campaña como esta, como candidata al Congreso, liderando la candidatura de los socialistas, me acompañan también otros miembros de la candidatura y otros compañeros del partido, era importante que celebráramos un acto específico de lo que para mí han sido una de las dos grandes transformaciones que hemos logrado en esta legislatura. Si no hubiera pasado nada, si no hubiera habido guerra, con la crisis que trajo después esa guerra energética de precios, si no hubiera habido pandemia, con el dolor que nos causó y las consecuencias económicas que tuvo para la economía de nuestro país, lo más importante que se ha hecho esta legislatura y por lo que solamente hubiera valido la pena una legislatura es sin duda por la reforma del mercado laboral, por la reforma laboral que está propiciando más y mejores empleos en toda España, también en nuestra provincia. Ministro, tenemos récord de afiliación a la Seguridad Social, eso lo sabe mejor que yo porque sabe todos los datos, 180.000 personas trabajando en la provincia de Ciudad Real, la menor tasa de paro de la historia desde el año 2008. Además de esa, creo que la gran reforma era la reforma de las pensiones, porque no solamente era lo que le debíamos a los pensionistas, nuestro compromiso electoral desde que Rajoy hizo esa contrarreforma que las congeló, sí, las congeló, señor Feijóo, las congeló, Rajoy mandaba esa carta que costaba más que lo que subía la pensión, sino que además es de justicia y de dignidad con las personas que se entregaron a nuestra tierra, que la trabajaron, que la sudaron y que nos dieron la España que hoy tenemos, la generación de jóvenes a la que yo represento. Así que me siento muy orgullosa, ministro, de todo lo que hemos hecho, pero quizás singularmente de esta de reforma de las pensiones que da dignidad a la gente mayor que ha hecho más grande a España. Así que gracias por vuestro trabajo a estos españoles mayores y enhorabuena, ministro, por haberla conseguido. Y como queremos que esto sea un debate y que podáis hablar y que podáis preguntar al ministro, yo admiro muchas cosas del ministro Escrivá, pero sobre todo es que lo tiene todo en la cabeza. Es una cosa de una inteligencia y lo vais a comprobar cuando podáis tener esa conversación con él. Simplemente os quiero decir dos cosas. La primera, que no puedo dejar de decir nunca en campaña electoral, por si alguien se me despista, y que es muy importante, porque aquello que no se pide igual no te lo dan. Yo os pido el voto al Partido Socialista Obrero Español. Os pido que si estáis votando todavía hoy por correo, que van a llegar todos los votos, se van a poder emitir todos, votéis al Partido Socialista. Y os pido que si vais a la urna el domingo a cumplir con la democracia española, con esa fiesta de la democracia que también nos propiciasteis a los más jóvenes, también os pido el voto al Partido Socialista. Lo pido por vosotros, por vuestras pensiones, que son garantía de crecimiento cuando gobiernan los socialistas. Pero lo pido también por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestros nietos y vuestras nietas, que se merecen una España mejor. Y esa España mejor la simboliza el Partido Socialista Obrero Español. Y os vengo a decir, antes de dar la palabra al ministro, que en democracia lo normal es que estuviéramos haciendo esto en unas elecciones, yo pidiéndolos el voto, nosotros que estamos en el gobierno, contando lo que hemos hecho y contándoos lo que queremos hacer. Y la oposición tendría que estar, pues si quiere, criticando lo que ha hecho el gobierno y contando qué es lo que quiere hacer. Y se da la anomalía democrática, que la oposición, como no puede criticar que hayamos subido las pensiones un 8,5%, lo que hace es que no lo critica, miente. Y lo que hace es que no puede presentar su programa de pensiones, porque si lo presentara, a lo mejor ustedes, vosotros, tomabais una decisión clara, y es que no merecen la confianza, es que no se puede votar el planteamiento de Feijóo, que no es más que derogar el progreso, que es derogar también la subida de las pensiones. Por eso no se presentó al debate anoche. Por eso no se presentó al debate anoche, para no contarnos qué quiere hacer con las pensiones. No nos quiere contar qué quiere hacer con las pensiones, no nos quiere contar quién va a ser su socio, que era el que estaba de portavoz anoche. No nos quiere contar todas las mentiras
que hizo el otro día y que ya han sido chequeadas por la sociedad española, y no nos quiere contar quién son sus amigos. Nosotros estamos aquí, dando la cara, orgullosos de lo que hemos hecho, transparentes, ejemplares y con ganas de seguir trabajando por España, por todos los españoles y especialmente por las personas mayores que nos habéis dejado una España mejor a la generación a la que yo pertenezco. Así que mi agradecimiento eterno y espero vuestra confianza para seguir gobernando. Y os dejo con el ministro Escrivá para que podamos compartir esa verdad que se llama una reforma de pensiones justa y digna como merece España. Gracias, ministro. Bueno, la verdad es que cuando Isabel me sugirió que la acompañara y acompañara a la candidatura aquí hoy, pues me hizo mucha ilusión. Y me hizo mucha ilusión y enseguida lo arreglamos ajustando agendas. Y me hizo mucha ilusión por dos razones. Primero, porque yo soy castellano-manchego, yo soy de Albacete y viví muchos años en Albacete hasta que empecé en la universidad y por lo tanto pues esto también es mi tierra y cada vez que tengo que hacer actos aquí pues me genera una particular emoción. Y segundo, por Isabel, porque a este gobierno, en esta última parte, se han incorporado algunas ministras como Isabel. Ayer estuve en Barcelona con Raquel Sánchez o Diana Morán, que han sido alcaldesas. Y se nota mucho cuando uno, yo lo he notado mucho cuando uno ha sido alcalde, pero cuando uno ha sido alcalde, yo desde luego no, pero se nota muchísimo, es decir, esa preocupación por los detalles. Yo creo que cuando uno, me imagino, y aquí hay un gran alcalde que lo puede decir, cuando uno tiene que llevar las políticas públicas desde un ayuntamiento, sinceramente los efectos de lo que uno está haciendo son bastante rápidos sobre los ciudadanos. Si hay errores, enseguida se detectan y además los ciudadanos lo hacen saber inmediatamente al ayuntamiento y la corporación. Eso genera una forma de trabajar minuciosa en los detalles, encima de lo que pasa. Pero cuando estamos en un gobierno, las cosas son un poco distintas. Cuando uno hace cosas, los efectos se producirán a veces años después. Y a veces el no haber estado encima de los detalles, el no haber tenido la sensibilidad por los efectos que va a tener sobre las personas, muy concretamente una política que uno desarrolla, termina haciendo que esas políticas no sean lo eficaces ni lo orientadas al bienestar de los ciudadanos que debe ser. Por eso muchas de las políticas que yo creo que se están desarrollando ahora, o las que ha desarrollado Isabel en su cartera ministerial, van a ser políticas que van a tener muy buen recorrido hacia adelante porque lo han llevado adelante personas como Isabel que han sido alcaldes y que por lo tanto han estado encima de cómo se han desarrollado los detalles en el diseño. Por eso a mí me hizo ilusión que Isabel me pidiera estar aquí hoy acompañándola, porque la verdad es que valoro muchísimo su aportación, no solamente como portavoz del Gobierno, que es una labor muy importante y que ha tenido una gran trascendencia, sino también en todo lo que es política territorial y en todos los detalles de esas políticas, de esas interacciones con las delegaciones del Gobierno que requieren estar muy encima de muchos detalles. Y nada mejor que una alcaldesa, como ha sido Isabel, para llevar esa política. Por lo tanto, pues tenéis mucha suerte, de verdad, de tener aquí como primera candidata al Congreso a Isabel y por lo tanto es muy importante. Yo voy a ir un poco más allá de lo que ha dicho Isabel, no solamente por supuesto que hay que votar, es que en estos días que queda yo creo que hay que movilizar a más gente. Estas son unas elecciones absolutamente existenciales y decisivas, mucho más. Eso puede parecer retórico, voy a intentar explicar por qué. En el ámbito de pensiones y en cualquier otro, elegiremos el tema de pensiones para que os deis cuenta hasta qué punto estas elecciones son absolutamente decisivas. Y por lo tanto, no solamente os pedimos el voto, os pedimos que en estos días que quedan en vuestras relaciones familiares, con los amigos, intentéis transmitir lo que os vamos a transmitir aquí, que es esto, nos estamos jugando esta vez muchísimo, muchísimo de verdad. Si queréis, nos centramos en pensiones. Mirad, en España la Constitución española consagra claramente que el pilar fundamental del sistema de pensiones no puede ser de otra forma, es el sistema público de pensiones, el sistema de reparto a través de la seguridad social. Bueno, pues primera vez en democracia
nos enfrentamos a unas elecciones donde hay un programa de un partido político, Vox, que realmente descaradamente propicia la privatización del sistema de pensiones. El programa de Vox directamente plantea un sistema de capitalización de cuentas individuales que es inconstitucional. Ayer, quien oyera el debate, lo oímos como el señor Abascal lo dijo, no, si haremos referéndum y habrá que cambiar la Constitución. Una de las cosas que quieren cambiar es privatizar el sistema de pensiones, y eso está en el programa de Vox. Pero claro, el partido con el que de gobernar, que no va a ser así, ¿verdad que no? Pero de gobernar, es decir, sería la alternativa, es el Partido Popular con Vox. ¿Y qué dice de pensiones el Partido Popular? Pues muy poco. Realmente el Partido Popular tiene un programa, excepto en una cosa que me referiré más adelante, que son los impuestos, es prácticamente un libro en blanco. No hay apenas detalles, son todo generalidades, pero el de Vox en algunos temas es muy concreto. Por ejemplo, el tema de pensiones. ¿Por qué el Partido Popular tiene un programa tan general? Bueno, pues porque sabe que la única posibilidad que tiene de gobernar es con Vox y que tendrá que rellenar parte de ese programa con lo que Vox sí ha sido muy concreto. Como ayer oímos en el debate, muchísimas barbaridades, ¿verdad? Pues ayer nos salió. Una de esas barbaridades es la privatización del sistema de pensiones en España. La destrucción del sistema de seguridad social, que es una esencia, es el pilar fundamental del estado del bienestar en un país, digamos, europeo homologable. Esto es lo que está en juego. Jamás en democracia, jamás hemos ido a unas elecciones donde había un programa que tuviera elementos como este, en el tema de pensiones y en muchos otros. Por lo tanto, la movilización tiene que ser máxima y tenemos que transmitir esto al mayor número de personas. Todavía nos quedan unos cuantos días para transmitirles, porque yo creo que esto no ha calado suficientemente. ¿Hasta qué punto está elementos centrales de nuestro estado del bienestar, de nuestra sociedad, de la forma en la que llevamos viviendo y progresando y avanzando desde la democracia, están absolutamente en riesgo? Es decir, el programa de Vox, unido a la inconcreción del programa del Partido Popular, es una amenaza al sistema democrático auténtico y al sistema de convivencia que nos hemos dado y que nos ha llevado hasta aquí desde la dictadura. Es absolutamente aperplejante. Si a mí me dicen hace poco que nos íbamos a enfrentar a unas elecciones con este dilema, yo no hubiera dado crédito. Pero estamos como estamos, son tendencias mundiales, esto lo estamos viendo en otros países europeos, el populismo ha conseguido, digamos, exacerbar sentimientos internos de las personas que les llevan, digamos, a tomar, digamos, este tipo de actitudes. Por ejemplo, el odio a los inmigrantes. Yo también soy ministro de Migraciones. El odio a los inmigrantes que vimos ayer en Abascal y que está insuflado y que está concretado, porque otra cosa a veces son los debates, pero es que si uno va al programa de Vox, es que quien tenga curiosidad que vaya en el programa de Vox, que está publicado, y verá que ya no son soflamas en un debate, en un mitin, es que es negro sobre blanco, es decir, el negro sobre blanco, auténticas barbaridades, por ejemplo, de persecución de los derechos humanos en el ámbito de los extranjeros, de los migrantes, de una forma verdaderamente que pone en riesgo los valores básicos de convivencia de esta sociedad. Pero bueno, vamos a las pensiones. Vamos a las pensiones. El Partido Popular, cuando llegó al gobierno en el año 2012, lo que hizo fue una reforma, la reforma del 2013, que realmente lo que implicaba es la congelación de las pensiones. Congelaba el sistema de pensiones. ¿Por qué? Pues porque ellos, y ahora mismo van a hacerlo, es decir, su programa tiene los mismos elementos, pues van a reducir el tamaño del Estado, redujeron, y eso lo hemos vivido en servicios sociales de mucho tipo, y durante la pandemia vimos hasta qué punto se habían reducido las plantillas también de la seguridad social, las plantillas, digamos, de lo que son elementos básicos del sistema público, la sanidad, la educación, las redujeron al mínimo, ¿vale? Y al mismo tiempo intentaron distintas bajadas de impuestos. Y en ese contexto, uno de los elementos centrales es reducir el tamaño del Estado y el tamaño de la protección. El elemento central son las pensiones. Y por lo tanto introdujeron una reforma, que es la del 2013, que de facto suponía congelar las pensiones indefinidamente. Y así empezó. Por ejemplo,
el último año del gobierno del Partido Popular, el año, lo digo a efectos de estas mentiras que estamos oyendo, el último año de gobierno completo del Partido Popular, el año 2017, la inflación subió el 2% y las pensiones subieron el 0,25. Este 0,25 del que oímos hablar, del índice de de las pensiones, simplemente era una ñagaza para poder ahora decir, por ejemplo, que no habían congelado. Bueno, pues dejamos un 0,25, digamos, me dejo el 0,25 y así puedo argumentar que estoy subiendo algo las pensiones. Pero ¿qué es el 0,25? El 0,25 de aplicarse en este año, en el año 2023, si hubiera estado vigente la ley que tuvimos que derogar en el año 2021, ¿el 0,25 qué es? Pues vamos a poner los números para el año 2023. De haberse aplicado el 0,25 en el año 2023 con esta inflación del 8,25, que es el 8,50, que es lo que quería el Partido Popular, y lo que estuvo acariciando durante incluso los últimos 2 años, hay declaraciones, cuando ellos siempre tienen raptos de sinceridad, un día a otro, y la hemeroteca está lleno de reconocimientos que ellos no quieren revalorar las pensiones con el IPC y quieren recortar, por supuesto. Después les entra vértigo y echan hacia otro lado. Pero es evidente, y si nos vamos al programa, que lo que quieren ahí. Bueno, ¿qué hubiera supuesto el 0,25? Vamos a ponerle números concretos. Con esa subida de la inflación del 8,5 que se ha materializado en el 22 y que supone la revalorización de las pensiones del 23 para mantener el poder adquisitivo, la subida para una pensión media este año ha sido de 107 euros al mes, para una pensión media. La pensión media más habitual. 107 euros al mes, que son 1.492 euros al año. ¿Cuánto hubiera sido con el 0,25? Hubieran sido 3 euros, los 107 se hubieran convertido en 3 euros al mes y al año hubiera supuesto 44 euros. Esto y congelar, ¿verdad? Es lo mismo. Por lo tanto, ellos crearon un sistema para pseudocongelar las pensiones y no hacerlo un año o 2, sino indefinidamente. Si además uno es joven, se le aplica de forma creciente el factor, lo que llamamos el factor el factor de sostenibilidad, que también lo hemos derogado, que supone que las pensiones se van recortando la pensión de entrada crecientemente en el tiempo. Para una persona jubilada ahora, es decir, que tuviera una pensión de las bajitas, digamos, para redondear el número de 1.000 euros, al final de su vida como pensionista hubiera estado en 700 euros. Se le hubiera recordado 30 puntos, 30% de poder adquisitivo. Esa es la reforma del Partido Popular del 2013. Pero es que si eres joven, y ahí esto hay que decírselo a los jóvenes, porque también se les está intoxicando con que los jóvenes no salen beneficiados, el factor de sostenibilidad hubiera supuesto que además la pensión de entrada, además de la no revalorización con el IPC, la pensión de entrada de cada uno crecientemente se iba recortando en el tiempo en función de la esperanza de vida, de tal forma que se hubiera añadido otro 15% a una persona que se incorpora al mercado de trabajo ahora y su pensión hubiera sido al final de la vida en euros de hoy de 500 euros. Una pensión de 1.000 hubiera sido 500 euros. Es decir, no hay mayor agresión por los jóvenes que el factor de sostenibilidad que hemos derogado de la reforma del Partido Popular del 2013. Y esto hay que explicárselo a los jóvenes también. Hay que explicarles claramente lo que ha supuesto la nueva reforma de revertir esta agresión. Nos enfrentamos a esa situación. La reforma del 2013, por supuesto, fue unos años de mayoría absoluta. El Partido Popular la hizo sin consultarlo con nadie. No pasó por el Pacto de Toledo, que es comisión no normativa del Congreso donde se pactan todas estas cosas y donde se pactan y se acuerdan los grandes principios que deben inspirar el desarrollo de la reforma de pensiones. No lo discutió con los agentes sociales, no lo discutió con los sindicatos, no lo discutió ni siquiera con la patronal, simplemente lo impuso. Y llegó hasta el año 18. A partir de ahí entramos en un periodo de suspensión transitoria de la norma hasta poder generar una nueva ley. Y empezamos con el Pacto de Toledo a trabajar. El primer gobierno de Sánchez, con mi predecesora Magdalena Valerio, empezó ya a trabajar con el Pacto de Toledo. Y empezamos a construir un consenso nuevo. Ese consenso se materializó en noviembre del año 2020, con una serie de recomendaciones genéricas. A partir de ese momento, y ahí el Partido Popular estuvo ambiguo, pero no dejó el voto ahí. ¿Qué ocurrió a continuación?
empezamos, como debe ser el procedimiento, a discutir desde el Gobierno, yo mismo, con los sindicatos y con la patronal, cómo esa reforma, esos principios y recomendaciones del Pacto de Toledo tenían que traducirse en cambios normativos y en una nueva ley de pensiones. Y estuvimos negociando con los agentes sociales durante 7 meses, hasta julio del año 2021. En julio del año 2021 llegamos a un acuerdo general que se firmó en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, los presidentes de los sindicatos y la patronal, que es y da el marco general de todas las normas que hemos ido pasando, que suponen la erogación de la ley del 13, la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones con una fórmula que está permitiendo, como hemos visto este año, que ya no tenga que pasar por ningún presupuesto del Estado, está en ley, que hay que mantener el poder adquisitivo de las pensiones y incrementarlos como el IPC. Y una serie de elementos adicionales que van en la dirección de reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Bueno, cuando el Partido Popular, entonces estaba Casado, y Cuca Gamarra, vio el triunfo, que en el fondo era un triunfo de todos, pero con esta forma mezquina de hacer política, con esta forma de tierra quemada, cuando vieron que el Gobierno había alcanzado un acuerdo con todos los agentes sociales en julio del año 2021, cuando yo acudí unos días después al Pacto de Toledo a dar cuenta de que había cumplido con las recomendaciones, el portavoz habitual del Partido Popular le habían dado un empujón, al segundo portavoz le dieron otro empujón y pusieron ahí a Cuca Gamarra, que es ahora ya era portavoz y sigue portavoz, y está en la hemeroteca, lo podéis ver, dijo exactamente: ustedes están derogando la gran reforma de pensiones del 2013. Lo dijo ante el estupor general porque sabemos lo que quieren hacer, pero les cuesta a veces reconocerlo, pero en los momentos de rabia, en los momentos que les sale toda esa mezquindad de ver que se hablen logros generales, es cuando lo peor de ellos sale. Y ahí salió lo peor y, por supuesto, rompió completamente todo el consenso del Pacto de Toledo y hasta hoy, porque cuando llegó Feijóo ha mantenido la misma política que mantuvo Gamarra y Casado. Y por lo tanto, a partir de ese momento, el Partido Popular no ya es que no haya apoyado ninguna ley, ya ha votado en contra todos los distintos paquetes de esa reforma de pensiones a finales del 21 y ahora a mediados del 22 y el tercer paquete ahora en febrero del 23. No solamente es que haya votado, es que tengo que decir que además, para blindar todo esto, en el verano del 21 lo incluimos dentro del Plan de Recuperación y Resiliencia como una reforma estructural, para pactarlo también con Bruselas, para pactarlo con nuestros socios europeos y que la reforma de pensiones tuviera además la credibilidad adicional de ser un hito del plan de recuperación. Bueno, pues yo cada vez cuando yo estaba negociando a principios del año 23 en Bruselas el cierre del último paquete, el mismo día que estaba yo reuniéndome con el comisario Gentiloni y cerrando el acuerdo, el propio Feijóo estaba en Bruselas allí malmetiendo e intoxicando con nuestra reforma de pensiones y con el acuerdo que había a nivel nacional. El mismo día. Esa falta de patriotismo, esa forma mezquina de hacer política, la llevaron hasta los últimos extremos y sobre todo liderada por el líder del Partido Popular, el señor Feijóo. Han intentado cargarse la reforma como sea. Es decir, y se la quieren cargar porque ellos tienen un plan alternativo. Por eso su programa, como no se atreven a decirlo con claridad, por eso su programa es absolutamente ambiguo. Y por eso, si vais siguiendo las declaraciones de Feijóo o de otros, pues cada día dicen una cosa y cada vez plantean un tema. Todo es para ocultar la agenda escondida que tienen y que que realmente es la vuelta a la reforma del 2013, básicamente. ¿Y por qué quieren hacer eso? Pues porque en su programa, me vuelvo al programa del Partido Popular, donde tenemos esa indefinición, hay una parte que es muy concreta, que es en las bajadas de impuestos. En las bajadas de impuestos. El Partido Popular quiere bajar 20.000 millones de euros de impuestos, siempre muy selectivo, a grupos de interés muy concretos, a sectores muy concretos, a rentas altas, aquí y allá, más lo que hacen a nivel autonómico, con el impuesto de sucesiones, con el impuesto de patrimonio, 20.000 millones de agujero. Están. Esa es la parte concreta del programa del Partido Popular.
Pero cuando llegas a decir, oye, ¿y dónde va a recortar usted el gasto? Porque tendrá que equilibrar las cuentas. Ahí ya es todo nebulosa, todo confusión, no explican nada. Y es que no es nada fácil recortar 20.000 millones. Pensad que el presupuesto de toda la Administración General del Estado, de toda, son 120.000 millones. Prácticamente 20.000 millones es todo lo que es los sueldos de todos los funcionarios de la Administración del Estado. El Estado invierte cada año en inversiones 10.000 millones, 20.000 millones es el doble de todas las inversiones del Estado un año, es imposible. Por tanto, de ahí no puede salir 20.000 millones de ajuste, imposible, sobre todo porque el Estado lo debilitaron mucho cuando estuvieron ellos. Por lo tanto, ¿de dónde puede salir? Pues del presupuesto de la Seguridad Social. El presupuesto de la Seguridad Social es de 200.000 millones de euros, es casi el doble que todo el presupuesto del Estado. Y por tanto, de ahí sí que hay margen, Y eso son fundamentalmente, no todo, son las pensiones. Por eso van a por las pensiones, van a recortar las pensiones para poder bajar impuestos y poner un sistema de ingresos más regresivo todavía del que nos dejaron. Esa es la agenda del Partido Popular. Y si además le añadiéramos la agenda máxima de Vox, ni te cuento, ya sería privatizar el sistema, que cada palo aguante su vela, que los ahorros de cada uno se metan en el banco y que después pues lo que quede sería el fin de todo el sistema de reparto y de todo el sistema de solidaridad del sistema. Esto es lo que está en juego, nada más y nada menos. Y además ya lo vimos antes, y además han dejado todo tipo de pistas de lo que quieren hacer. Y ahora están muy nerviosos porque yo creo que esto cada vez es más evidente. Y de ahí las dudas, y de ahí las contradicciones y las mentiras de Feijóo que estamos viendo pues esta última semana de una forma bastante flagrante. Por eso es tan importante estas elecciones, para evitar lo que estábamos hablando y para además preservar lo que hemos conseguido. ¿Cuáles son los elementos centrales de la reforma que está ya vigente, con el aval de Bruselas, con el acuerdo con los agentes sociales y con un acuerdo parlamentario, excepto la derecha, bastante amplio? Primero, por supuesto, la revalorización de las pensiones con el IPC, con una fórmula que está ya arreglada y que ya va a evitar que cada año estemos al albur de lo que se decida el gobierno de turno en los presupuestos generales del Estado. Lo hemos visto este año, el 8,5% es la mejor comprobación de cómo funciona este mecanismo. Segundo, hay que hacer el sistema más solidario. Y lo hemos hecho más solidario, sobre todo con las mujeres. Este es un gobierno feminista, es un gobierno que es consciente de la deuda enorme que tenemos toda la sociedad con las mujeres. Y en pensiones lo que hay es una brecha de pensiones considerable. Y esa brecha de las pensiones de las mujeres se origina fundamentalmente en el nacimiento de los hijos. Es en el nacimiento de los hijos donde muchas mujeres, desgraciadamente, perdieron tracción en el mercado de trabajo, tuvieron que dejar unos años, trabajaron menos horas, y eso está constatado. Por lo tanto, las mujeres que tuvieron tracción, que perdieron cotización en el mercado de trabajo y se están jubilando ya, las nuevas tienen una compensación de 30 euros por niño. Y además, todos los niños valen igual, son 30 horas por niño. Independientemente de tu salario, tienes 30 euros más al mes de complemento. Ya hay 400.000 mujeres que están recibiéndolo. Bueno, en la próxima legislatura nos hemos comprometido en el programa a subirlo un 20% más y seguir avanzando en reducir esa brecha de las pensiones contra las mujeres. Segundo elemento a favor de las mujeres, que no solamente es el nacimiento de los hijos, son las lagunas. Desgraciadamente, y de nuevo tenemos una deuda, uno observa cuando analiza bien los datos, que también al final de la vida laboral a veces las mujeres tienen años en los que tienen que cuidar a familiares, tienen que cuidar a personas próximas y dejan lagunas de cotización. Esas lagunas de cotización, lo que hemos hecho, ya está en la ley, en la reforma, es que hasta 6 años las vamos a cubrir desde la Seguridad Social con una cotización independientemente de lo que ellas hubieran cotizado. Y además con un nivel de cotización más alto. Antes eran 2 años, hemos pasado a 6 años y hemos subido el nivel de cotización. Queremos tener es decir, está en riesgo, por lo tanto, este buen tratamiento de las lagunas de las mujeres. Muy importante,
subir más que el IPC las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas. Hay que seguir reduciendo la brecha. Y por lo tanto, en la ley existe y es muy importante que quien gobierne lo despliegue completamente en los próximos 4 años. En los 4 años las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas van a subir un 20% más de lo que suba el IPC para poder llevarlas, igual que hemos hecho con el salario mínimo interprofesional, que es el 60% de la renta del salario medio. Las pensiones no contributivas y las pensiones mínimas al final de la próxima legislatura significarán el 60% de la renta media de una familia con 2 adultos. Muy importante, para seguir reforzando la solidaridad y el sistema de reparto de la seguridad social. Tercero, también tenemos que mejorar el sistema en lo que es las personas que tienen mala suerte, que desgraciadamente desde la crisis financiera hay un buen número, que perdieron su trabajo desde el año 2009, sobre todo hasta el 2015, y que sus últimos años de cotización no son necesariamente los mejores. Ya no son esas carreras lineales crecientes de antes. Entonces, en la reforma hemos introducido que se pueda elegir excluir 2 años de tus peores años de cotización, no computan en el cálculo y en la base de pensiones. Todos estos elementos lo que nos han permitido hacer es un sistema mucho más solidario y mucho más justo. Pero para conseguir esto requiere recursos. Es decir, subir las pensiones como el IPC y garantizarlos indefinidamente y todos estos elementos de solidaridad requieren más recursos. Al final, cuando hablamos de la sostenibilidad del sistema de pensiones, solo hay 2 caminos. Recortar pensiones, recortar derechos, y así se hace más sostenible, sí, o reforzar con ingresos, que es lo que hemos hecho nosotros. Primero, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, añadiendo a la Seguridad Social 20.000 millones de presupuestos de lo que llamamos gastos impropios. El Partido Popular lo que hizo fue sobrecargar la Seguridad Social, sobrecargarla de gastos impropios, de gastos que no tienen que pagarse con cotizaciones sociales para generar un déficit y poder decir que la Seguridad Social está en una situación comprometida, o reducir sus ingresos con políticas que pueden ser más o menos discutibles, pero que se tienen que pagar de los presupuestos. Si tú haces una tarifa plana a los autónomos, oiga, pues vale, pero páguesela usted, desde el presupuesto, no lo saque usted del Fondo Común de la Seguridad Social y de las cotizaciones. Todo esto fue, debilitando financieramente la Seguridad Social. El Pacto de Toledo identificó 20.000 millones de gastos impropios y hemos terminado la legislatura con 21.000 millones más de aportaciones del Estado a la Seguridad Social. Pero ahí no termina la cosa. Es decir, esto nos está equilibrando las cuentas. Recibimos la Seguridad Social con un déficit que era del 1,6% del PIB. Si no hubiera sido por la situación esta de inflación, hubiéramos terminado ya en equilibrio, pero lo hemos llevado este año va a ser el 0,4% del PIB. Y ya la tendencia es llevar al equilibrio las cuentas de la Seguridad Social. Y después tenemos el reto de la década de los 30 y la década de los 40. Hay 2 décadas donde se van a jubilar un número de gente como yo, es decir, la gente de mi generación, lo que llaman los baby boomers, nos vamos a jubilar y la generación que dejamos detrás de nuestros hijos es una generación un poco más estrecha. Después, más allá del año 2050, ya se arregla el tema, porque ya son 2 generaciones de tamaño muy similar, pero tenemos este desequilibrio. Cuando hablamos de sostenibilidad, de pensiones, todo este miedo que nos meten, está circunscrito a 2 décadas, la década de los 30 y la década de los 40. Y para eso tenemos que ahorrar. Tenemos que ahorrar en lo que llamamos la hucha de las pensiones, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El Fondo de Reserva, el gobierno Zapatero lo dejó en el año 2011 con 60.000 millones de euros en la hucha de las pensiones. El Partido Popular se lo bulió todo, nos dejó la hucha en 3.000 millones, prácticamente vacía. Lo que hemos hecho, y ese es el segundo reforzamiento financiero del sistema de la Seguridad Social, es todo un conjunto de medidas de ingresos, que básicamente se pagan con cotizaciones sociales de las rentas más altas. Por ejemplo, los salarios por encima de la base máxima de cotización no pagaban ninguna contribución a la Seguridad Social. Ahora van a empezar a pagar una cotización pequeñita, pero que es lo que hace falta para sostener el sistema que llamamos cuota de solidaridad, o el destope de pensiones máximas, o el mecanismo de equidad intergeneracional. Hemos creado 3 o 4 medidas que van a generar unos ahorros considerables. El compromiso es, este año, en el año 2023, vamos por primera vez a introducir nuevos fondos en la hucha de las pensiones, más de 3.000 millones, más de lo que hay,
vamos a meter. Más de lo que queda de saldo vamos a meter en un solo año. Y en los próximos 4 años el compromiso es introducir, con todas estas medidas que hemos introducido de ingresos y que quiere borrar el Partido Popular, y que lo ha dicho claramente, y quiere revertir todas estas medidas de ingresos, porque la alternativa es recortes, vamos a meter 5.000 millones anuales. Eso va a permitir que a principio de la década de los 30, que es cuando el sistema tiene un poquito más de tensión, haya con la rentabilidad que dan estas inversiones más de 100.000 millones otra vez en la Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Y con eso blindamos y aseguramos la sostenibilidad de las pensiones. Y esto además lo hemos acordado con Europa, lo hemos acordado con esos hombres de negro que nos ponen siempre tantas pegas, pues están de acuerdo con esto. Están de acuerdo porque es un programa sólido y solvente el que hemos incorporado. Y lo hemos pasado. Esto es lo que está en río. Dejamos un sistema con pensiones suficientes, que van a ser más suficientes todavía para las pensiones más bajas, que van a subir incluso más que el IPC. Hemos hecho el sistema más solidario, sobre todo con las mujeres y con las personas que tienen carreras irregulares. Y en tercer lugar, hemos hecho el sistema solvente y sólido para que sea, digamos, robusto, sobre todo en las décadas de mayor tensión, que es la década del 30 de los 40. Esto es la reforma que hemos hecho, la hemos hecho con los agentes sociales, sobre todo con todos los elementos, con los sindicatos, la hemos aprobado en el Parlamento, tiene el apoyo de Europa. Y eso es lo que nos quieren quitar. Y nos lo quieren quitar porque la alternativa a mantener este sistema son los recortes, el congelamiento de pensiones, incluso la privatización del sistema. Por eso es tan importante en este tema, pero si hubiera otros ministros aquí os contarían de otros temas que nos afectan tanto en la vida, pero este es el tema de hoy. Este tema solamente justifica una movilización extrema, no solamente de los que seáis pensionistas, sino al final todos vamos a terminar allí antes o después. Por lo tanto, este tema tiene que ser conocido porque nos jugamos muchísimo, nos jugamos nuestro estado del bienestar y un elemento central de nuestra sociedad. Por eso, todos tenemos que movilizarnos de aquí al sábado y tenemos que conseguir que Isabel y las muchas Isabel que hay en las candidaturas de España ganen, y ganen además con un buen número de escaños. Por lo tanto, adelante, entre todos. Muchas gracias. Bueno, yo os dije que no iba a ser un meeting, esto ha sido una clase casi universitaria. Yo me he enterado regular, digo me he enterado regular porque no doy para más, pero vosotros seguro que os habéis enterado bien, que esto solamente se dimana en 2 cosas. Una, no se trata de votar por lo que habéis conseguido, que es vuestro, sino que se trata de votar para que no nos lo quiten. Este es el tema, resumen. No obstante, me dice José Luis, y, en fin, bueno, como es de castellano manchego, igual he oído el dicho, ¿no? De lo de nunca te verás en un entierro con tantas luces. Como nunca vamos a tener un ministro tan cerca que sabe de lo que habla, que normalmente los ministros no todos saben de lo que hablan, ya os lo digo yo. Si alguien quiere intervenir, yo le voy pasando el micrófono, o si se oye, le hacéis la pregunta. No abusemos, porque desde aquí tiene que ir a dar otra clase y quedan ya pocos días para el sábado, pero que ya que lo tenemos, si alguien tiene una duda o tal, con todo el gusto, José Luis dice que está a vuestra disposición.